José Manuel Márquez, presidente estatal del PRD, su presencia institucional aquí en esta conferencia. Agradecerle a mi compañera Hortensia Aragón, diputada local en el Congreso del Estado, al síndico Héctor Barraza, expresidente estatal del PRD en Chihuahua, al diputado Javier Mendoza, a mi compañero Pavel Aguilar, al compañero José Luis Acosta y a Miguel Vargas, su presencia en esta conferencia de prensa. Quiero informarles cuál es el motivo de mi presencia en Chihuahua. Yo soy un dirigente del PRD, fundador del PRD desde hace 25 años, desde el 89 que se fundó. He tenido cargos dirigentes en el Comité Ejecutivo Nacional, en las cámaras del Congreso. Fui diputado federal y también senador de la República. Fui integrante del gobierno del doctor Mancera en el Distrito Federal. Soy pues un militante del PRD, formado y forjado ahí en los últimos 25 años. Y ahora he decidido reencontrarme con mis compañeros del PRD en todo el país. Vengo a Chihuahua a reencontrarme con mis compañeros de luchas de muchos años, con quienes he compartido jornadas muy intensas, políticas y electorales, tanto nacionales como locales. Aquí uno de sus colegas recordaba ahora que la última vez que me vio fue en Ciudad Juárez abriendo paquetes de la elección del 2006, de la elección presidencial, ¿te acuerdas? Y en otras jornadas también he estado aquí acompañándolos, he recorrido algunas partes del estado y ahora lo hago porque viene la renovación de la dirigencia del PRD en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nacional. Y frente a esta renovación, que por cierto ocurrirá por allá a mediados de año, considero útil dialogar con mis compañeros de todas las tendencias internas, de todas, con todos sus liderazgos, y he decidido realizar un esfuerzo sobre todo con los liderazgos intermedios del PRD. Es decir, visitar las entidades, reunirme con los diputados locales, con los regidores y síndicos, con los presidentes municipales nuestros, con los líderes sociales que cabezan luchas importantes en sus entidades, con los compañeros de los municipios, los que han construido el partido durante muchos años, es decir, con el liderazgo partidario a nivel estatal. Estoy dialogando con ellos para evaluar cómo está nuestro partido en cada entidad y a nivel nacional, qué es lo que requerimos hacer como partido en la siguiente etapa. Y vengo, en primer lugar, a hacerles un llamado para que entre todos cuidemos el proceso interno del PRD. Que sea un proceso respetuoso, en donde participen todos los que tienen que participar por los cargos de consejeros municipales, de consejeros estatales, de consejeros nacionales, de congresistas, todo lo que se va a elegir en una primera etapa, y que luego, elegidos los consejos, procedamos a instalar y a elegir los comités ejecutivos municipales, el comité ejecutivo estatal y el nacional también. Cuidar al PRD es cuidar al principal partido de la izquierda en México, el más numeroso. Tenemos alrededor de 3 millones de afiliados en este momento registrados ante el IFE, el de mayor inserción geográfica. Esos 3 millones de afiliados están en 1,800 municipios del país. El PRD tiene en 1,100 municipios regidores y síndicos, 2,940 regidores y síndicos del partido. Gobernamos 4 estados de la República, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Morelos, y la capital del país también, por 4ª ocasión. Somos un partido de liderazgos políticos y sociales muy amplio. Somos un partido que tiene liderazgos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales. Es decir, es un partido representativo de la sociedad mexicana que vota por el progresismo. La gente que quiere un cambio para México por la vía de una fuerza progresista lo hace fundamentalmente por el PRD, también por otros partidos más pequeños, pero fundamentalmente por el PRD.
Y por lo tanto el PRD tiene responsabilidades mayores con millones de mexicanos que votan por el PRD en procesos federales y en procesos locales. El PRD es lo que es y tiene esta representación por el voto de millones de mexicanos. Y por lo tanto en la siguiente etapa, la etapa de 2015-2016, que es preparatoria del 2018, fíjense cómo corre el tiempo político. Hace muy poco teníamos elección presidencial, ya estamos preparando la elección intermedia y pasando la elección de 2015 ya va todo rumbo a 2018. Los sexenios se achican en México, no cabe duda. Bueno, el PRD necesita pasar una nueva etapa de su vida y es lo que vengo a dialogar con mis compañeros. Ayer tuve una sesión de trabajo muy satisfactoria, cosa que les agradezco mucho a los dirigentes del comité estatal. Estuvo el presidente, el secretario general, integrantes del comité ejecutivo, nuestros 2 diputados locales, nuestro síndico del ayuntamiento de la capital. Estuvieron compañeros de Nuevo Casas Grandes, de Ciudad Juárez, de otros municipios, dirigentes todos, con los cuales hicimos reflexiones sobre lo que el partido tiene que hacer. Este es el motivo de mi visita. Les he dicho que el PRD en la siguiente etapa requiere varias cosas que hay que puntualizar. Primero, mayores grados de unidad, nacional y estatalmente. Requerimos que el PRD en su diversidad sea capaz de lograr los acuerdos internos básicos que nos permitan actuar juntos. Hoy el partido que está dando un espectáculo nacional, tratándose de manera muy fuerte, es el Partido de Acción Nacional. Lamentablemente para ellos. El PRD no debe seguir esos pasos. Debe procesar su elección bien, en los tiempos que se están marcando por la dirigencia nacional. Segundo, tenemos que fortalecer nuestra estructura orgánica del partido, fundamentalmente en el nivel municipal. El PRD tiene que poner de pie a cientos y cientos de comités municipales en el país, con comités ejecutivos activos, con actividades permanentes, con opinión, integrando a nuestros regidores y síndicos a los comités municipales. Tercero, el PRD debe reencontrarse con sus afiliados. Los 3 millones de afiliados que tenemos, necesitamos convocarlos, ubicarlos, incorporarlos a tareas, poner en sus manos decisiones de candidaturas en los municipios, hacer que decidan en sus lugares. Y en cuarto lugar, una vez activado nuestra militancia, nuestros afiliados, buscarle el rostro a los electores. Necesitamos un PRD más cercano a los electores. Estos que cada 3 años votan por nosotros. Estos que nos dan cargos de elección popular. Estos que nos dan su representación. Y por lo tanto, el PRD requiere utilizar la mayor parte del tiempo de sus dirigentes, no en los asuntos internos, sino salir a reencontrarse con la sociedad mexicana y en particular aquí con la sociedad chihuahuense. Necesitamos ser un partido que encabece causas y demandas de la población, que escuche a la gente y que al escucharla y saber lo que la gente está planteando, sus preocupaciones, sus demandas, sus problemas, sus exigencias, el PRD encabece desde el Congreso del Estado, desde los ayuntamientos, desde su comité estatal y de los comités municipales, esas causas. Eso es lo que les he venido a plantear a los compañeros del PRD. Hemos tenido una buena reunión de trabajo, una buena participación. Más a rato salgo a Ciudad Juárez a hacer lo mismo y si la elección se va hasta medio año o más, me dará tiempo de regresar a Chihuahua en los meses siguientes para trabajar con mis compañeros del PRD ya elementos específicos de un posible plan de trabajo. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo necesitamos hacerlo en Chihuahua? Por lo pronto, estoy muy contento de esta visita. Chihuahua es el estado número 24 que visito.
en febrero y la primera semana de marzo culminaré mi recorrido por los 31 estados y el Distrito Federal. Esperaré la convocatoria de mi partido. No hay convocatoria todavía. Por esa razón no tengo carácter ni de candidato, ni de precandidato, ni de nada, porque no hay convocatoria. Pero como un militante del PRD he decidido caminar por el país, encontrarme con mis compañeros, dialogar con todos, reflexionar con todos sobre estos temas y desde luego interactuar con ustedes, los representantes de los medios de comunicación, sobre otros temas que a ustedes les interesen y que con mucho gusto mis compañeros y yo podemos contestar. Muchas gracias por su presencia y si hay preguntas, con enorme gusto. Adelante. Después de la reunión que tuvo ayer, ¿cuál es el diagnóstico que hace el PRD en Chihuahua? Y también para preguntarle con respecto al partido a Morena, ¿qué tanto piensan que les va a impactar esta nueva creación en cuanto a los militantes? Estos 3 millones, no sé si tienen un estimado de cuánto se les podrían ir. Sí, cómo no. Primero, no, el motivo de la reunión no fue hacer un diagnóstico, ya habrá tiempo de eso, sino de hacer un primer contacto con los dirigentes municipales y estatales del PRD en el estado. Ya vendrán otras etapas donde haremos diagnósticos y elementos para el posible plan de trabajo. En el segundo tema, mira, nunca es buena la división en ninguna fuerza política. Nunca. Y la izquierda mexicana ha sufrido una división lamentable hace año y medio, que hace que ahora en lugar de tener 3 partidos de izquierda tengamos 4, o vayamos a tener 4 en el 2015. Eso lo lamento mucho. Segundo, gracias. El PRD está completo en su afiliación. Te pongo una referencia. Hemos registrado alrededor un poquito más de 3 millones de afiliados en el IFE. Los compañeros de Morena antier han presentado un padrón de 604,000 afiliados en el IFE, producto de su trabajo de año y medio. Orgánicamente el PRD está ahí, entero. Ahora, electoralmente, ¿cómo se comportará el electoral en 2015? No lo sé. Quien da y quita en las elecciones son los electores. Son los que premian y castigan. Quienes le dan representación a los partidos o se los quitan. Por cierto, en el 2015 los partidos que no obtengan el 3% perderán su registro. Hoy tenemos 7 partidos. Ayer el IFE anunció que 3 han pasado a la segunda etapa de evaluación. Si esto se concretara en 2015 tendremos 10 partidos. Parecen muchos. Yo creo que son muchos. Pero no soy quien para decir cuántos debe haber. Son los electores quienes deben determinar con su voto quiénes existen y quiénes no. Hasta ahora los electores le han dicho que 7 partidos existan y lo han hecho con su voto. Falta ver en 2015 qué ocurre. Pero yo no quiero preocuparme por lo que ocurre en otros partidos, quiero preocuparme por lo que ocurre en el nuestro. Por eso me quiero concentrar en este primer recorrido por el país, en entrar en contacto con los dirigentes locales, en preparar las acciones que el partido tiene que enfrentar y realizar en la próxima etapa, en ayudar al diálogo local. Es muy importante que las expresiones locales, los liderazgos locales, se reencuentren en un espacio de diálogo y de acuerdos. Y reitero, vengo a hacerles un llamado para que cuidemos el proceso interno. Buenos días. Hola, buenos días. Ayer se da a conocer la renuncia ante un cargo del señor Ebrard para también da a conocer su interés por la dirección nacional. ¿Qué le merece esta acción? Todo mi respeto y le doy la bienvenida a Marcelo. Marcelo Ebrard es un dirigente nacional importante del PRD. Es un hombre con prestigio social. Hizo un buen gobierno en la capital de la República. Es un hombre que aporta al PRD.
y que tiene todo el derecho, al igual que Carlos Sotelo y yo, de entrar en contacto con el partido en el país, de expresar sus puntos de vista, de acumular simpatías y voluntades, y yo no descalificaré en ningún momento a ninguno de mis compañeros. Son compañeros del PRD, entre otras cosas porque si soy presidente, los llamaré para que sean parte de la Dirección Nacional del PRD. Todos son necesarios, y más personajes como Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo. ¿Cómo va a conciliar la relación o la unión de esos 4 partidos que dice usted que hay en el PRD, que se han dividido en 4 partidos? No que nos hayamos nosotros dividido en 4 partidos, que habrá 4 partidos. Ahorita hay 3, el PT, el Movimiento Ciudadano y el PRD. Estos 3 partidos hemos conformado un polo de izquierda que se ha llamado de diferentes formas en el 2000, en el 2006 y en el 2012. Hemos conformado coaliciones de izquierda, coaliciones progresistas, con los 3 partidos. Sin embargo, en 2015, la propia legislación obliga al nuevo partido a buscar su 3% solos, si no pueden coaligarse con nadie. Necesitan acreditar que tienen por lo menos el 3%. Y el PT y Movimiento Ciudadano están evaluando si van solos o van en coalición, porque ahora el porcentaje para mantener el registro no es de 2, sino de 3%. Nosotros mantendremos abierto el diálogo con el PT y Movimiento Ciudadano en todos los momentos para ver la posibilidad de armar una coalición progresista, estos 3 partidos. Siempre el PRD estará abierto a buscar mecanismos de unidad, pero también nos preparamos, si esto no se logra, para participar con nuestros candidatos en los 300 distritos y en los 17 estados que entran a proceso local en 2015. Estamos preparados para ello. ¿Qué papel ven que puedan jugar en la asociación del PRD personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y incluso López Obrador? Bueno, Andrés Manuel está cuidando su partido. No tiene opinión ni participación en el PRD. Él es respetuoso del PRD y espero que así se mantenga. Ahora, Cuauhtémoc Cárdenas es el personaje más respetado, no solamente dentro del PRD, sino creo que fuera de toda la izquierda. El ingeniero Cárdenas se ha ganado a pulso por su serenidad, por su honestidad política, por su congruencia, el reconocimiento y el respeto de propios y extraños. Y el ingeniero Cárdenas está encabezando en este momento la lucha en defensa del petróleo, la lucha por lograr que haya una consulta popular en el 2015, que es la vía constitucional que nos permite echar para atrás las reformas que se hicieron por parte del PRI, del PAN y del Verde en las cámaras de Congreso en materia energética. Hay que decirlo con claridad, nosotros no compartimos la reforma energética recién aprobada. Ha sido un grave error del gobierno y de quienes votaron con él modificar la Constitución para permitir la apertura del capital privado nacional y sobre todo extranjero en la exploración, en la perforación y en la extracción del petróleo. Porque abrieron la puerta no para pagar los servicios de las empresas que realicen el trabajo, sino para compartir el petróleo extraído. Y es un tema que nosotros no podemos aceptar. Ahora bien, ¿cómo revertimos esa reforma? Por la vía constitucional. El artículo 35, fracción octava de la Constitución, establece que los electores mexicanos podrán solicitar una consulta popular sobre temas trascendentes si cumplen el requisito de que el 2% del padrón nacional lo solicite por escrito y que presente una pregunta. Actualmente el 2% son 1.640.000 electores. El PRD se propone reunir más de 2 millones de firmas de mexicanos que presenten una pregunta muy concreta al Instituto Electoral para que en el 2015
al mismo tiempo que se eligen diputados federales, se ponga una urna donde cada elector reciba una boleta extra para que diga sí o diga no a la reforma constitucional. Pensamos que la mayoría de los mexicanos rechaza la reforma, eso pensamos nosotros. El gobierno dice que la mayoría la apoya. Bueno, ni el gobierno ni nosotros, que decida la gente, que se le pregunte a la gente y que la gente decida con su voto y acataremos el resultado. Confiamos en que la mayoría diga no y que por lo tanto se reviertan las reformas y queden sin efecto. Cárdenas encabeza esta lucha. Yo he hablado con el ingeniero y en el caso de que mi partido me elija presidente, ratificaré la encomienda política le dijeron Cárdenas para que en el PRD y más allá del PRD incluso, él encabece la lucha por la consulta popular y por el no a la reforma constitucional en materia energética. Y para ello recorrerá el país, hablará con los medios de comunicación, le informará a los mexicanos, aprovecharemos todos los instrumentos de comunicación del PRD para que Cárdenas le hable a los mexicanos para explicarles por qué es muy importante que en el 2015, con el voto en la urna, rechacemos esta reforma constitucional. Por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema? Primero, el tema de la reforma energética, desde que se firmó el Pacto por México, de alguna manera se veía que así ya iba la tendencia. ¿Cómo pudo haber anticipado la reunión de estos 1.600.000 votos para una consulta popular que obligara a que se hiciera antes de aprobar la reforma energética? De alguna manera, una chamación fue de la izquierda. La otra pregunta va en el sentido de que podemos pensar que ya en el PRD el grupo de los tuyos, que hasta este momento en que Zambrano ya llegó a su fin, y finalmente el caso Morena, que ya tienen ellos 604.000 afiliados. Estos no pertenecen al PRD, son nuevos simpatizantes, o no formaban parte antes del PRD. Te los contesto a partir de la tercera. Mira, no sé cuántos de los 604.000 que Morena presentó eran del PRD, ya no lo son. No lo sé. No estamos en condiciones de saberlo. Porque el IFE no le pregunta a cada afiliado de los nuevos partidos dónde pertenecía antes o si no pertenecía a ningún partido. El único dato que tenemos es que el PRD, con afiliaciones personales, con presencia personalizada, con fotografía y huella, con credencial del partido en la mano, está teniendo ahorita 3 millones de afiliados. Y en unos días más, o no sé si ya empezó, presidente, la afiliación en línea que vamos a generalizar en el país. Por cierto, ayer me enteré que el PRI nos está copiando porque está anunciando también lo mismo, una afiliación vía internet para hacer su padrón. Nosotros estamos haciendo una afiliación en línea que es probable que eleve el número de afiliados al partido a más de 3 millones. Por lo tanto, ese dato no lo conozco, pero insisto, a nosotros nos toca cuidar al partido de la Revolución Democrática y mejorar su actuación política de aquí al 2015. La segunda pregunta era respecto a ver, Jesús Zambrano termina su presidencia en marzo de este año, por cierto. El partido está decidiendo qué hacer frente a esa terminación del cargo. Tiene varias opciones. Pero yo he dicho en Chihuahua y lo reitero en todo el país que aspiro a ser el presidente de todos los perredistas, no de una sola corriente. El partido tiene corrientes de expresión internas, establecidas en el estatuto, por cierto. Porque en el PRD hay representación proporcional. Nadie gana todo, nadie pierde todo. Cada fuerza está representada según su peso electoral interno. Por lo tanto, ese es el método de convivencia que hemos acordado. Yo aspiro a poder convocar al conjunto de las expresiones internas y al conjunto de liderazgos, que son muchos en el PRD sin duda alguna. Sus gobernadores, el jefe de gobierno, sus legisladores federales y locales, sus 340 presidentes municipales, sus 2.940 síndicos y regidores, sus 3 millones de afiliados,
¿Sí? Ese es el tamaño del PRD, que desplegado en todo el territorio es una muy importante fuerza política. Lo ha sido desde el 89 y lo sigue siendo. Y la primera pregunta, la consulta popular es sobre decisiones tomadas por el Congreso, no previas a la reforma misma en las cámaras. Así está contemplada la Constitución, sobre temas trascendentes legislados por el Congreso. Por lo tanto, no se podía hacer una consulta previa a, de acuerdo con la Constitución, aunque varias gentes lo plantearon como demanda y no fue escuchada. Ahora bien, la reforma energética nunca fue parte del Pacto por México. Nunca. La iniciativa de reforma energética fue suscrita por el presidente de la República, respaldada por su partido, el PRI, respaldada por el PAN y respaldada por el Partido Verde. Esos son los tres que suscribieron la iniciativa y enfrente encontraron la oposición de tres partidos más. Los tres partidos progresistas, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano. Y es un tema de tal trascendencia, el tema del petróleo, que merece que los mexicanos se pronuncien al respecto. Por cierto, la consulta popular del 2015 será la primera en la historia del país, porque en el 2011 introdujimos en el artículo 35 de la Constitución la figura de la consulta popular. Está legislado, yo era senador en aquel tiempo cuando lo hicimos, y ahora se pondrá en práctica por primera ocasión en un tema de trascendencia nacional que tiene dividida a la opinión pública del país, según todas las encuestas. Según todas las encuestas. Aquí no hay que 90-10, 85-15, no. Aquí hay una división en la sociedad mexicana de quienes comparten la reforma energética y quienes no la compartimos. ¿Cómo dirimimos una controversia que no es entre partidos, es una controversia en la sociedad mexicana? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, nosotros decimos que por la vía democrática, que le preguntemos a los ciudadanos. Así como le preguntamos cada 3 años a qué partido quieren darle su voto vía sus diputados, pues ahora preguntémosles si comparten la reforma constitucional o no. Y como la consulta es vinculatoria, es decir, que el resultado de esa consulta debe ser acatada por el Congreso de la Unión, si gana el no a las reformas se derogan. Si gana el sí, quedan firmes. Entonces vamos hacia allá y lo adelanto, será el eje de nuestra lucha política todo el 2014 y hasta julio del 2015. En esto participarán todos los afiliados del PRD, todos sus dirigentes, todos sus candidatos en su momento cuando los tengamos en 2015, en una intensa jornada de difusión y de convencimiento y de información a los electores de lo que significa la reforma energética. Ahorita hablaba de mantener el diálogo abierto con el PT y Movimiento Ciudadano, de consolidarse Morena. No hay posibilidad de diálogo con ellos. Ya Andrés Manuel ha dicho que no le interesaría mucho el diálogo con el PRD, pero ustedes sí lo buscarían para fortalecer más a la izquierda. Mira, el diálogo siempre debe haber. Los partidos siempre dialogan. Es consustancial a los partidos políticos. En la política siempre se dialoga. Dialogan hasta los adversarios. Bueno, dialogan hasta los enemigos. Con más razón si en el flanco de la izquierda somos expresiones de una misma posición política. Ha habido varios llamados de Marcelo Ebrard, del senador Miguel Barbosa, del propio Cuauhtémoc Cárdenas hace unos días, y los llamados han sido rechazados hasta hoy. Hay que dejar siempre la puerta abierta de que esto pueda darse. Pero insisto en mandarle un mensaje a los compañeros de Morena. Lo estoy haciendo en todos los estados de la República. No hay que equivocarnos. Para nosotros Morena no es enemiga nuestra, no es un partido enemigo nuestro. Ni nosotros de ellos, por cierto. Estamos en el flanco de la izquierda todos. Y ojalá lográramos un acuerdo de respeto básico que permitiera que cada quien fuera a buscar el voto de los mexicanos, sabiendo que después de julio del 2015
vamos a tener que dialogar el tema de la unidad de la izquierda rumbo al 2018. La izquierda no puede llegar dividida al 2018 so pena de hacerse a un lado de la disputa por la presidencia. Y yo tengo la impresión que la sociedad mexicana está madura para un gobierno progresista en el 18. Falta ver si la izquierda mexicana en su diversidad está madura para enfrentar esa responsabilidad. Y la primera pregunta es si seremos capaces de ir juntos, unidos, en 2018. Ese tema, pasando julio de 2015, estará en el orden del día. Pues les agradecemos mucho su presencia, muchas gracias por su asistencia por aquí. Una última pregunta. No, adelante, adelante. ¿Qué pudiéramos señalar como las causas como que perdieran? Fue muy expreso más A ver, déjame decirte de la siguiente manera. Michoacán, los electores michoacanos tienen la capacidad de alternar sus gobiernos. El PRI gobernó muchos años, luego nos dieron a nosotros la confianza 10 años en 2 elecciones, luego se la regresaron al PRI y ahora están frente a una realidad que los michoacanos califican como grave, y es muy grave. En Michoacán ha habido un conjunto de factores sociales, de abandono de poblaciones enteras y sobre todo el surgimiento de bandas del crimen organizado con apoyo social. Es un tema diferente al resto del país. No es Sinaloa, no es Tamaulipas, no es Coahuila. Michoacán tiene una característica diferente. Bandas del crimen organizado que toman territorios completos, municipios completos, y que tenían cierto apoyo social al principio. Pero la alternancia en Michoacán fue fallida. El PRI se equivocó con el candidato que envió a la gobernatura. Y la alternancia que los michoacanos querían era para mejorar, terminó siendo una alternancia que ha empeorado a Michoacán. A tal grado llegó la falta de gobierno, la falta de conducción en el Estado, no solamente por la enfermedad del gobernador, sino por la pugna al interior del PRI, que durante varios meses, casi un año, Michoacán se quedó sin gobierno. Y los municipios quedaron inermes. Los municipios quedaron sin conducción política, ni presidencias municipales, ni autoridad estatal, ni seguridad, ni nada. Y en ese tiempo, la delincuencia avanzó para tomar zonas completas del Estado. Controlaba la economía, controlaba las comunicaciones, controlaba el transporte, estableció un sistema impositivo alterno al del gobierno, estatal y municipal, cobraba derechos de piso, ya no solamente a los grandes productores de aguacate y de limón, sino empezó a cobrar impuestos, entre comillas, que no son más que extorsiones, a panaderías, a tortillerías, a taxistas, a carnicerías, a mercados, a los refresqueros. Es decir, empezó a extorsionar masivamente a la sociedad michoacana en territorios municipales muy determinados. Cuando esto ocurrió, el PRD hizo un llamado al gobierno de la República para que interviniera. Lo llamó a asumir sus responsabilidades para garantizar niveles básicos de seguridad para los michoacanos. Le exigió al presidente Peña Nieto, al gobierno, intervención inmediata. Y 6 meses después de esta exigencia, se tardaron un poco, el gobierno intervino. Esa intervención era indispensable para retomar territorios, para acotar a los delincuentes y para procesar un tema social delicado, el surgimiento de ciudadanos que se arman en defensa de su familia, de su patrimonio, que decidieron armarse para eso. Ahora el gobierno federal está interviniendo, retomando territorios, tiene nombrado un comisionado que está hablando con todos. Por cierto, ayer se reunió con todos los partidos políticos de Michoacán, con sus coordinadores parlamentarios, para acordar acciones comunes, y yo confío
en que Michoacán recupere niveles elementales de tranquilidad y de seguridad. El PRD de Michoacán y a nivel nacional, pienso yo, debe contribuir con todo lo que sea necesario para que los michoacanos recuperen la tranquilidad y la seguridad. Es lo más importante. Debe haber también una purga política, porque es evidente que también hubo corrupción política en Michoacán. Yo creo que el comisionado federal en Michoacán ya está localizando ahora algo que pudrió al gobierno michoacano, que es el problema de origen del gobernador Fausto Vallejo. Lo que pudrió al gobierno de Fausto Vallejo fue la complicidad de su partido, el PRI, con el crimen organizado en Michoacán. Y que a la hora de ganar municipios, el PRI, por esa vía, pagó las consecuencias del chantaje, de la toma de los territorios y de la toma y el control de los gobiernos municipales. Yo creo que el comisionado ya localizó perfectamente eso, seguramente lo tiene ya en su diagnóstico, y el PRI tendrá que tomar medidas para sanear a su partido en Michoacán, dado lo que ha generado en estos 2 años y fracción que tienen al frente del Estado, ¿no? Eso sería poner en la cárcel a políticos vinculados con el PRI. Mira, no lo sé qué medidas tienen que tomar, pero de que tienen que intervenir para atender ese tema, tienen que hacerlo, sin duda alguna. Cuando el crimen organizado se vincula con el poder político o el poder político con ellos, las cosas se pudren, porque el Estado deja de tener la autoridad básica para poder acotarlos. Se vuelve o cómplice o se vuelve un ente chantajeado por el crimen organizado. Eso fue lo que ocurrió con el priismo en Michoacán, y ahí están las consecuencias. No, afortunadamente más es local y en Michoacán. Nacionalmente los poderes funcionan, la democracia funciona con sus defectos. No, en Michoacán es donde no tenemos gobierno del Estado, ejecutivo particularmente. Muchas gracias.